fueron muy amigos de niños. A ver, vamos a hablar de José Luis Martínez. Ahorita sigo con la historia del libro, pero es que esto es muy, muy importante. Juan José Arreola conoce a José Luis Martínez en párvulos, precisamente. José Luis Martínez, o sea, ¿cómo puede ser el universo para que se encuentren estas dos personas? Es una cosa que siempre me parece muy, muy impresionante. Se conocen de niños y van los dos al Colegio del Renacimiento, donde están los profesores Aceves. Estos profesores, que eran maestros normalistas, tenían una serie de libros infantiles o pequeños textitos preparados para que los niños aprendieran a leer aprendieran a amar la literatura a través de la composición, la lectura y la recitación. Entonces eran el libro Frascuelo, era lecturas para mujeres de Gabriela Mistral, una serie de pequeños textitos ahí muy impresionantes. Y Juan José Arreola siempre se sentía un poco apabullado porque decía que el que era mejor en estos ejercicios era José Luis Martínez. José Luis Martínez era también hijo de un médico, el doctor Martínez Rodríguez, me parece. Y de hecho José Luis Martínez también estuvo a punto de ser médico, pero... Exactamente, esa es otra historia. Todo se entrelaza, todo está desconectado, pero todo de alguna manera tiene una sinergia que lo va llevando adelante. Bueno, Juan José Arreola y José Luis Martínez se hacen amiguitos desde niños, desde los 3, 4 años. Este tipo de cosas me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Van después al colegio, se hacen amigos en párvulos, van al Colegio Renacimiento, comparten estas lecturas. Tiempo después, estas lecturas que Arreola presume siempre en la introducción de Confabulario, las compila en lectura en voz alta. Tengo aquí un ejemplar muy maltratadito, pero es de mi infancia, del que más quiero. Las compila en lectura en voz alta. ¿Y qué pasa con ellas? Antonio de la Torre, que es otro joven al que encuentra Juan José Arreola cuando trabaja en el periódico Occidental con Jorge Dip, era un joven recién salido del seminario. Él mismo dice: yo no sabía nada de literatura del siglo, de literatura prosaica. Entonces Juan José viene y me llega con lecturas de Walt Whitman, de Georges Duhamel, todas las lecturas que compila aquí Arreola. De alguna manera, desde que fue niño, fue coleccionando pequeños fragmentos que le entusiasmaban. Y cuando creció, muchos de esos autores, de los que Rulfo dice, en realidad Arreola no sabía demasiado, tenía 3 o 4 autores que barajaba bien. No sé si esto, a mí no me parece, discrepo un poco con Rulfo, pero al mismo tiempo pienso que sí tenía esos 3 o 4 autores, o 5 o 10 o 15 o más, y todos se los presentaba a sus amigos. De alguna manera a Antonio de la Torre lo fue formando como lector al principio, muy al principio de su vida, a los 20, 22 años, recién salido del seminario Juan José Arreola. Y Juan José Arreola y José Luis Martínez comparten este libro en común, y este libro de alguna manera sirvió de base para que se hicieran los libros de texto de los niños en la primaria. Entonces es como, de alguna manera, los niños que fuimos niños al principio de los 90 bebimos directamente de la fuente de Juan José Arreola.